El tema que se abordará es el proceso de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. Se estructura a partir de unos objetivos y preguntas de investigación que deben ser estudiadas, analizadas y transformadas en hipótesis. Dicho proceso consta de 5 fases. La fase número 1 corresponde a la fase conceptual. En este el investigador debe ordenar y elaborar organizadamente los conocimientos que van a constituir su punto de partida. Punto número 1. Formulación y delimitación del problema. Aquí el investigador determina qué es lo que pretende investigar. Por lo general, se empieza con la elección de temas de interés amplio, hasta determinar preguntas sobre tópicos específicos. A partir de un área temática, el investigador selecciona un campo de trabajo o un área teórica donde situarse. Punto 2. Revisión de la literatura. Se hace imprescindible la búsqueda de los conocimientos que sirvan para la fundamentación de aquello que se pretende estudiar. Esto implica revisión bibliográfica específica sobre el tema particular. Es recomendable basarse en investigaciones que han sido aprobadas por una comunidad científica experta en el tema. Punto número 3. Construcción de un marco teórico. Aquí se colocarán todos los elementos extraídos de la revisión de la literatura, estudios y teorías pertinentes al tema. En este momento se aboca la tarea de construir un referente teórico para el problema, lo cual significa contar con el bagaje conceptual y teorías ya elaboradas al respecto. De manera más específica, el marco teórico comprende la ubicación del problema en una determinada situación histórico-social, sus relaciones con otros fenómenos y las relaciones de los resultados por alcanzar. Punto número 4. Formulación de hipótesis. Aquí el investigador trata de anticipar una explicación probable de los fenómenos o de los hechos que se estudian y plantear una respuesta al mismo. La hipótesis va a predecir el resultado esperado y establece las relaciones que el investigador espera encontrar como resultado de un estudio. Fase 2. Fase de planteamiento del diseño. En esta fase, el investigador toma las decisiones sobre los métodos y estrategias que empleará para resolver el problema y comprobar la hipótesis. Paso 5. Selección de un diseño de investigación. El diseño metodológico de una investigación es la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema y comprobar la hipótesis, manejando las dificultades que se encuentran a lo largo del proceso de investigación. En el diseño se especifica el tipo de método que se va a emplear y cuándo es necesario, de qué manera se plantea implantar diversos controles científicos para mejorar la interpretación del resultado. Paso 6. Identificación de la población que se va a estudiar. La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o unidades que comparten la característica que se desea estudiar y a la que se puede generalizar los hallazgos encontrados en la muestra para ser sometidos a la observación. La definición de población para un proyecto de investigación responde a la necesidad de especificar el grupo al cual son aplicables los resultados del estudio. Cuando el universo está compuesto por un número relativamente alto de unidades, resulta imposible o innecesario examinar cada una de las unidades que lo componen. En tal caso, se procede a extraer una muestra, o sea, un conjunto de unidades, una porción del total que represente la conducta del universo total. Paso 7. Selección de métodos e instrumentos. Con el fin de resolver el problema en estudio, el investigador debe definir los métodos para observar o medir las variables de investigación con tanta precisión como sea posible. El investigador, luego de identificar las variables, debe proceder a aclarar con exactitud el significado de cada una. Esto se logra mediante el proceso de operacionalización, mediante el cual traduce a indicadores más concretos los conceptos teóricos y variables definidas previamente. La medición de propiedades o la verificación de hipótesis no se puede hacer a niveles elevados de generalidad o abstracción, sino a niveles de concretización que permiten su identificación en la realidad.
Paso 8. Diseño del plan de muestreo. Los datos suelen recolectarse de una muestra y no de toda la población. Las ventajas de emplear una muestra es que es más práctico y menos costoso que recolectar datos de cada una de las unidades que componen la población. Lo que se busca al emplear una muestra es que observando una porción relativamente reducida de unidades podamos obtener conclusiones semejantes a las que se lograrían si estudiáramos el universo total. Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando refleja en unidades lo que ocurre en el universo, le llamamos muestra representativa. 9. Término y revisión del plan de investigación. Realizados los pasos previos, es necesario revisar y perfeccionar el plan de investigación antes de ponerlo en ejecución. Los expertos con frecuencia aportan correcciones de gran valor para identificar fallas y faltas que para el autor puede pasar desapercibidas. En caso de un trabajo de protocolo, igual si se requiere apoyo en alguna identidad. 10. Realización del estudio piloto y las revisiones. La ejecución de la investigación se aconseja llevar a cabo un estudio piloto que consiste en someter a pruebas el estudio principal mediante un estudio a pequeña escala, con el fin de determinar la validez de los métodos y procedimientos utilizados. Un estudio piloto revela revisiones necesarias en uno o más aspectos del proyecto. También puede revelar problemas relacionados con la adecuación de los métodos o con la cooperación de las personas por los procedimientos planeados. Fase empírica. En esta fase del estudio incluye la recolección de los datos y la preparación de los mismos para el análisis. 11. Recolección de datos. Se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos diseñados en la metodología, utilizando diferentes métodos como la observación, la entrevista, la encuesta, etc. La recolección de datos se lleva a cabo siguiendo un plan preestablecido, donde se especifican los procedimientos para la recolección, incluyendo la ubicación de las fuentes de información. 12. Preparación de los datos para análisis. Una vez recolectados los datos, se efectúan algunas actividades preliminares antes de realizar el análisis real de los mismos. Con frecuencia es necesario llevar a cabo un labor de condición de la información para facilitar su procesamiento. Esta consiste en asignar números de identificación a las respuestas u observaciones de los distintos sujetos, en caso de que no se haya hecho de forma previa. La cuarta fase es la analítica. En esta se van a obtener los resultados con algunas conclusiones que ya se establecieron en el problema formulado, ya que en este paso son las que integran el procesamiento de datos, los cuales estos se van a someter a diferentes análisis e interpretaciones. El punto 2 es el análisis de datos. Se aplican análisis estadísticos mediante el cálculo de porcentajes, de medios aritméticos, de correlaciones o ponderaciones, sintetizando la información que vamos a utilizar. El punto 3 es la interpretación de los resultados. En este se trata de explicar las observaciones en la comparación de los resultados del análisis con los objetivos del estudio. Es en este momento donde se van a establecer comparaciones o relaciones de los resultados del estudio con otros obtenidos ya que sean similares a este. La fase 5 es la difusión. En este proceso se van a divulgar los resultados obtenidos de la investigación. El punto 1 de este es la comunicación de las observaciones. En este se van a dar los antecedentes que se dieron en la investigación, ya sean objetivos, resultados, etc., ya que si no se presentan va a carecer de información. El punto 2 es la aplicación de observaciones. En este último tiene como fin contribuir a una transformación de la investigación y contribuyendo a una mejora de la investigación. Esperamos que el tema se haya dado a conocer de manera clara. Gracias.